Este viaje a Malvinas, la verdad que tiene un significado enorme para todos nosotros, teniendo en cuenta que, bueno, no solamente van a representar el nombre de nuestro municipio, sino el sentimiento de casi 45 millones de argentinos que creen, que sienten y que obviamente no van a dejar de pensar nunca que, bueno, es territorio nacional y en algún momento lo vamos a lograr recuperar. Así que, bueno, más que satisfactorio que este viaje se pueda dar de esta manera, que lo puedan ir a recorrer, de que puedan ver cómo un argentino vive hoy en las Islas Malvinas, seguramente con otras costumbres, bajo el marco de otras normas, otras leyes, pero que obviamente ese sentimiento que corre por dentro de él, bueno, lleva, ¿sí?, parte del corazoncito y parte de esas costumbres que tenemos nosotros acá en la parte continental. Así que la verdad que muy contentos de que lo puedan hacer y la verdad que orgullosos, ¿sí?, de que puedan representar no solamente a los 400.000 habitantes de nuestro municipio, sino también a los 45 millones de habitantes de nuestro país. Con respecto a la geografía física de las Malvinas, bueno, una cosa que yo le enseño mucho a mis alumnos en mis clases tiene que ver con que las Islas Malvinas están muy afectadas en su latitud, por supuesto están en muy alta latitud. Piensen ustedes que está frente a la provincia de Santa Cruz. Y entonces los vientos del oeste, que esto tiene que ver con el anticiclón del Pacífico Sur, que emite vientos del oeste, que en la Patagonia están secos, pero, es decir, descargan su humedad del lado de Chile y de la cordillera argentina, pero después pasan secos. La meseta patagónica es árida, ¿no es cierto? Estos vientos son muy importantes, sabemos que la Patagonia tiene unos vientos permanentes, ¿no? Vientos del oeste que vienen del Pacífico. Y en las Malvinas, ¿qué pasa? Entre los 500 kilómetros que hay entre Río Gallegos y la isla Gran Malvina hay 500 kilómetros, ¿sí? Después del lado más de la capital son 900. Pero la primera parte, la primera isla, la que está a la izquierda del mapa, la que está al oeste, hay 500 kilómetros. De Argentina a las Malvinas hay 500 kilómetros. En esos 500 kilómetros el viento del oeste se roza con el océano Atlántico, se recargan de humedad esos vientos. Y por eso en las Malvinas hay un clima frío oceánico, ¿sí? Es decir, en las Malvinas, por eso la imagen en la guerra de la turba malvinera. La turba, que son depósitos de carbono, ¿sí? Y son suelos muy húmedos, ¿no? La pureza del agua. Yo tomaba el agua de la canilla, era un agua de una pureza extraordinaria, porque los suelos en las Malvinas son suelos cistosoles, son depósitos de carbono, parecidos a los que uno puede ver en parte de la isla de Tierra del Fuego, parte cerca a Río Turbio, ¿no es cierto? Esos son depósitos de carbono. Esos suelos cistosoles son como verdaderas esponjas, son filtros de agua. El agua en las Malvinas es de una pureza extraordinaria. Entonces a las Malvinas, a diferencia de la meseta patagónica, no le falta agua. Tienen muy buena dotación de agua porque los vientos del oeste se humectan en su rozamiento con esos 500 kilómetros del océano Atlántico que hay entre el continente y la isla más occidental. Se recargan de humedad y por eso hay humedad permanentemente ingresando a las Malvinas. Entonces tiene un clima frío, oceánico, húmedo, que hace que, claro, es un clima que permanentemente desmejora. Entonces en verano te pueden tocar 8 grados, 5 grados, 3 grados, 12 grados. En general es raro que haga calor porque es un clima muy oceánico. Acuérdense que nuestro mar está bañado por la corriente subantártica de las Malvinas, que justamente pasa por ahí, ¿no es cierto? Entre el continente y las Malvinas va la corriente que baña nuestras costas, por eso nuestro mar es frío. Entonces, las Malvinas tienen ese clima, eso hace que también es un clima hostil para el asentamiento humano, pero lo importante es que tiene agua, que brinda agua dulce y en muy buena cantidad y muy buena calidad, además por el tipo de suelo y de relieve. El relieve es un relieve, lo que llama la atención mucho en las Malvinas es que no ves árboles, ¿no?
se ve mucha roca florante por un lado, los suelos histosoles, la turba malvinera, ¿no es cierto? La turba, pero solo hay un poco de forestación en la capital de las islas, que por supuesto es forestación introducida, pero a uno le llama la atención por qué no forestan en otras partes de la isla, ¿no? Porque realmente dotación de agua tiene, pero claro, el clima es hostil y son suelos de una relativa escasa fertilidad, digamos. Pero bueno, entonces el paisaje es un paisaje irregular, no hay grandes altitudes, pero es un paisaje ondulado. Bueno, como sabemos, las dos islas principales están separadas por un estrecho, ¿no? Hay un ferry que conecta las dos islas. Nosotros, acuérdense también que Argentina no solo reivindica las Malvinas, reivindica las Islas Georgias y las Sandwich del sur, ¿no? Y en ese sentido, desde el punto de vista geológico, las que son muy fascinantes son las Sandwich. ¿Por qué? ¿Qué pasa con las Islas Sandwich? Que son inaccesibles. Porque hay vientos permanentes. En el paralelo 60 es un cinturón de baja presión a nivel planetario, que son las zonas más ventosas a nivel mundial, tanto a 60 norte como a 60 sur. Son mares permanentemente embravecidos, porque tenés vientos del oeste que soplan desde los 30 grados de latitud sur, como vientos del este que soplan desde el polo, que se desvían por Coriolis ambos, y entonces a 60 grados es una zona de encuentro de vientos. Por eso las Islas Sandwich, por ejemplo, del sur, son inaccesibles prácticamente por avión o por barco, porque es casi imposible. O sea, hay una pequeña población que está establecida ahí, pero son lugares tremendamente difíciles para acceder. Pero son fascinantes, ¿por qué? Porque ahí hay una pequeña placa tectónica, que es la placa escocesa, que en inglés se le dice Scotia. La placa escocesa, que es muy chiquitita, se sumerge por abajo de la parte submarina o la parte oceánica de la placa sudamericana. Entonces se da una subducción ahí. Al darse una subducción, se forma un arco de islas, en las Islas Sandwich del sur. Esas islas son de origen volcánico, porque al meterse una placa, la pequeñita, por abajo de la grandota que es la sudamericana, se forma un arco de islas, hay vulcanismo, son islas volcánicas, fascinantes desde el punto de vista de su origen geológico. Es uno de los pocos arcos de islas que hay en el Atlántico. Todos los arcos de islas en general están en el Pacífico, en el cinturón de fuego. Entonces, ¿qué pasa? Incluso, teóricamente, podría generarse desde las Islas Sandwich del sur un tsunami que llegue a costas bonaerenses o patagónicas. No está comprobado que esto haya ocurrido, no hay testimonio de esto, pero bueno, en el año 2020 se supone que hubo un gran terremoto en medio de la pandemia justo, pero no llegó a generar un tsunami. Podría generar un tsunami donde haya oleajes que vayan hacia Sudáfrica, al cono sur de África, y hacia la Patagonia y hacia las costas de la provincia de Buenos Aires. Teóricamente esa posibilidad está, porque es una subducción donde permanentemente hay terremotos y hay vulcanismo. Entonces, desde ese punto de vista, si las Sandwich del sur fueran argentinas, de soberanía efectiva, podríamos tener un hermosísimo parque nacional fascinante en ese lugar. Lo que pasa es que es de muy difícil acceso, ¿no? Pero tendríamos unas islas volcánicas, un arco de islas extraordinario, con aguas termales, con terremotos. Bueno, terremotos es parte de esos procesos tectónicos. Las Islas Sandwich del sur, que en general no las tenemos muy en mente, desde el punto de vista geológico son fascinantes, muy interesantes. Y las Malvinas tienen estos otros paisajes, porque las Malvinas, como todos sabemos, es una continuación de la plataforma continental, entonces tiene puntos de contacto con el paisaje patagónico continental, es otra cosa. Esto refuerza la idea de que, además de declamar que las Malvinas son argentinas, los argentinos tenemos que empezar a visitarlas y a conocerlas y a intentar tender puentes para entonces también tener más fuerte esa vinculación, ¿no? con las islas. Jorge querido, tanto tiempo, mirá dónde nos venimos a encontrar, en tu casa después de tantos años. ¿Qué tal? Bueno, estaba recordando aquellos tiempos que nos conocimos por el 84, cuando había vuelto de la guerra, totalmente perdido, tratando de buscar un rumbo, y bueno, junto con Gustavo Pérez
¿lo recordás? Claro. Suboficial del ejército, también veterano de guerra. Claro. También tenía su mambo. Y empezamos a... Volvían de una guerra. Volvíamos de una guerra, exactamente. Totalmente, una situación realmente rara, extraña. Uno mira para atrás a veces y bueno, wow, ¿viste? Y recuerdo cuando aparecimos en tu oficina con Gustavo, que Gustavo trabajaba ahí, para Salvaneschi, creo que era el Concejal Salvaneschi. Yo era director de juventud. Vos eras director de juventud y bueno, empezamos a laburar para buscar laburo, porque la idea era buscar laburo. Y ahí donde nos proponen que nos organicemos, que uno no tenía ni idea de lo que era nada. Y ahí se formó el primer centro de veteranos de guerra de General Sarmiento. General Sarmiento, que en ese momento era General Sarmiento. Exactamente, en 1984. Y ahí arrancamos. Más o menos en el año 81 ingreso a la Colimba yo y me mandan a la Infantería de Marina. La Infantería de Marina, bueno, hay varias unidades y me envían al batallón de Infantería de Marina número 5, que queda mejor dicho, en Tierra del Fuego, Río Grande. Me faltaban 2 meses para irme de baja, se armó la guerra de Malvinas, 2 de abril, a Malvinas. A Malvinas nos llevan a un monte que se llamaba Sapper Hill, y después nos sacan de ahí y ya nos dejan en otro monte, donde ahí ya permanecimos hasta que terminó la guerra, en el monte Tumbledown, que fue el lugar donde el último combate más cruento que tuvieron los ingleses con nosotros. Nosotros éramos 30 soldados con un teniente, un par de suboficiales, un par de soldados más del ejército que se habían replegado y que habían quedado con nosotros. Y a nosotros nos ataca la Guardia Escocesa, que son los escoceses. Así, y éramos aproximadamente 30, 40, y los ingleses eran un batallón de unos 300 ingleses. Entre ellos había Gurkhas y infantes de marina, o sea, marines. Y estuvimos en combate desde las 7 de la tarde aproximadamente hasta el otro día a las 7 de la mañana. A mí me hieren el día anterior, el día 13 me pegan un tiro, me pegan 3 tiros en realidad. Permanezco en el monte, herido, mis compañeros combaten esa noche. Nadie se fue, nadie se rajó. Fue un combate cruento, después si quieren googlear. Bueno, ahí quedo tirado, me levantan los ingleses a las 10 de la mañana aproximadamente y bueno, ahí ya me trasladan a un barco inglés, primero a un lugar, unas carpas, luego a un barco inglés, Uganda, luego se cruzan con el Bahía Paraíso, me pasan al Bahía Paraíso y de ahí ya volvemos a Argentina y bueno, otra vez en el continente. Yo era el director de juventud en la municipalidad y muy malvinero, yo tenía una cosa muy sentida con Malvina y con los compañeros que habían ido a la guerra. Para mí también era una contradicción porque era un gobierno militar y yo por supuesto no estaba de acuerdo con ese gobierno, pero sí con todos los soldados que fueron a defender las Malvinas, nuestro territorio, nuestras Malvinas. Entonces para mí era una obligación, de alguna manera, siendo director de juventud, todos los soldados que fueron a Malvinas eran jóvenes, o por lo menos todos los conscriptos, todos los soldados movilizados eran jóvenes, salvo los generales, que eran gente joven, incluidos los oficiales eran jóvenes. Pero sobre todo los soldados, los colimbas. Para mí era una necesidad muy sentida hacer algo con ellos. Y me encuentro con Pablo, con Gustavo, y yo no recuerdo exactamente el día que nos encontramos y las circunstancias que nos encontramos, pero la vida nos juntó como corresponden estas cosas. Así que y ahí nació ellos. Yo colaboré humildemente en lo que uno pudo, pero porque era funcionario municipal, pero lo hicieron ellos, porque ellos merecían hacerse merecían ellos juntarse. Yo tuve tratamiento psicológico durante un tiempo bastante prolongado, 5 años, para que la psicóloga me diga que el problema no era de la sociedad o de los militares por haber ido a la guerra, sino que el problema era mío. Ahí me di cuenta que no tenía la culpa el resto de las personas, o sea,
la historia me tocó con la varita mágica y me dijo: Pablo, vos tenés que ir a Malvinas, tenés que sobrevivir, te tienen que meter 3 tiros, te tienen que dar 3 litros de sangre los ingleses, volver a la Argentina y contar la historia. Y ahí terminó mi historia. Yo personalmente a Malvinas la recuerdo porque tuve mis amigos, 2 amigos que creo que hoy serían mis amigos, que ellos 2 me dijeron que no iban a volver estando en Malvinas. Me dijeron: yo no creo que llegue mañana, y fue cierto. Yo no, yo dije que yo iba a volver y volví. Y si me decís, me preguntás si volvería a Malvinas por alguna circunstancia, y la verdad no, porque no fue el lugar más placentero de mi vida. Volvería a lugares donde la pasé lindo, por ejemplo a Bariloche, volvería a Tierra del Fuego, volvería a Tucumán, a San Juan, al Chaco inclusive, que es un lugar de mucho calor, donde tengo amigos. Pero no a Malvinas, no le veo el sentido volver a ese lugar. Que extraño a mis amigos, sí, los extraño todos los días, los tengo en mi memoria, pero ahí terminó mi vuelta hacia atrás. O sea, sencillamente mi vida termina, en ese momento terminó mi vida y comenzó mi nueva vida. El tema de Malvinas no empieza en 1982. Empezó muchos años antes, por supuesto en 1833, en 1794, sí, hubo muchas historias de Malvinas, pero hablando de lo contemporáneo, por ahí por 1957, un Hipólito Solari Irigoyen, que era un abogado y un periodista, joven todavía, comienza a hacer una serie de trabajos periodísticos hablando sobre, él trabajaba para el diario La Razón, que era el diario de la tarde en la ciudad de Buenos Aires, pretendiendo mostrar un poco el interior, no solamente la ciudad de Buenos Aires. Y del interior se fue al sur, él era de Chubut, es de Chubut, y obviamente a Malvinas, y empezó a hablar sobre toda la situación de Malvinas, el estatus colonial, el que era una población trasladada, una población injertada en beneficio y funcionando al estilo clásico del colonialismo inglés, que era por una empresa, ¿no? La Falkland Company, creo que de alguna manera dirigía toda la cuestión de las islas y los mantenía aislados, ¿no? No permitía el contacto con la gente del continente, si bien hasta bastante avanzado el siglo XIX, los colonialistas de Malvinas hacían incursiones en la Patagonia, ¿no? Ha habido misiones, que algunas todavía están, ¿no? De la iglesia anglicana en la zona austral, ¿no? En la zona sobre todo de Tierra del Fuego, en donde incluso se llevaban algunos, los llamaban indios, algunas personas de los pueblos originarios de la zona para educarlos, ¿no? Incluso está la vieja historia de Johnny Button, ¿no? Que lo llevaron a Londres y lo criaron. Pero bueno, no solamente ejercían de alguna manera algún tipo de jurisdicción misional, sino también jurídica, sobre el territorio continental argentino. Obviamente eso después de la conquista del desierto, entre comillas, fue desapareciendo, pero esta situación siguió. Obviamente fueron tratando de eliminar la población autóctona de las islas. Puerto Soledad dejó de ser la ciudad o el asentamiento principal para ser trasladado a lo que hoy es Puerto Argentino, era Puerto Estable. Bueno, todo eso lo contaba Solari Irigoyen. Y toda esa cuestión es previa a una cosa muy importante que fue en el año 1966, la resolución 2065 de las Naciones Unidas. Y bueno, esta resolución 2065 de las Naciones Unidas no es solamente un hecho diplomático, ¿no? El canciller del presidente Arturo Illia, Miguel Ángel Zavala Ortiz, fue el impulsor, ¿no? Y el embajador El Solar fue el que llevó adelante las negociaciones en las Naciones Unidas.
y lograron que el Comité de Descolonización reconociera la situación colonial, ¿no? Y obligara a las partes a discutir la soberanía, cosa que el Imperio Británico no tenía intención. Pero bueno, tuvo que hacerlo. Y eso no fue solamente un tema, digamos, para la agenda diplomática. Tuvo mucha repercusión en la vida cotidiana de los isleños y de los argentinos continentales, ¿no? Porque generó un flujo de comunicación muy fluido entre las islas y el continente. Ya para los años 72, por ahí 70, 72, se había construido, porque no tenía aeródromo, las islas no tenían lugar donde aterrizar aviones. La Fuerza Aérea Argentina construyó un aeródromo, por las características del terreno era de aluminio, no era de cemento, y se establecieron vuelos regulares de líneas aéreas del Estado que existían en aquel tiempo, que era una pequeña aerolínea para vuelos de cabotaje. Entonces había una comunicación aérea entre Comodoro Rivadavia y las islas. Esto permitía la atención sanitaria, porque las islas no tenían alta complejidad médica, entonces una apendicitis se operaba en Comodoro Rivadavia. Un muchacho o una chica que quería hacer el secundario o ir a la universidad venían al continente, en el continente le daban el DNI, ciudadano argentino, y cursaban sus estudios. Y hubo otra cosa muy importante, que fue la presencia de maestras argentinas, que en las escuelas de las islas enseñaban español. Era en castellano y se iban turnando, creo que eran turnos de 6 meses, no recuerdo los detalles del tema, que generó un gran avance y una gran comunicación entre los argentinos de los dos lados, ¿no? Y un gran avance, realmente un gran avance que impactaba directamente en la vida cotidiana de todos. Todo esto obviamente con la guerra se perdió lamentablemente, creemos que para siempre. Y ya que hablábamos de Solari Irigoyen por el libro que hemos facilitado para sostén de un poco de la temática de esta documental, Solari Irigoyen, siendo senador en su primer periodo antes del golpe de Estado, él estuvo en las islas y bueno, visitó a estas maestras, visitó a los sacerdotes católicos que habían ahí, algunos salesianos, y procuró preservar las ruinas que quedan de la primera población, que fue un poco española, un poco francesa, un poco criolla, en lo que sería Puerto Soledad, que creo que ahora le llaman, allá lo llamaban los ingleses Port Saint Louis, ¿no? Que es Puerto Soledad. Y bueno, eso obviamente se frustró con el golpe de Estado. Parte de Solari Irigoyen fue una especial víctima, digamos, de la represión por sus otras facetas como defensor de los derechos humanos y de los derechos sociales. Fue muy perseguido y tuvo que exiliarse. Vivió la guerra en el exilio en Francia, explicando cuál era la verdadera posición argentina y manifestando su oposición a la intervención militar, pero su gran respeto, cosa que sigue diciendo hoy, ya muy anciano, Solari Irigoyen, su gran respeto y su reconocimiento a los soldados, ¿no? Sobre todo a los soldados conscriptos y a los oficiales y suboficiales jóvenes, que fueron los que pusieron el pecho, ¿no? Pero en una aventura militar totalmente errada, equivocada. Pero bueno, es lo que ocurrió, no podemos rebobinar y grabar de nuevo.
Y bueno, una de las cosas que fueron consecuencia de esa resolución 2065 fue que el gobierno del doctor Ilia creó el Instituto de Malvinas e Islas del Atlántico Sur en el ámbito de la Cancillería, es decir, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Funcionó recopilando material y trabajando mucho sobre un gran punto de negociación, que es el de la autodeterminación, porque una de las digamos, de las triquiñuelas o de los argumentos de la contraparte británica es, bueno, que se respete la voluntad de los isleños, y lo que siempre sostuvo la Argentina era respetar los intereses de los isleños y no el tema de la autodeterminación, porque no corresponde, por considerarse que es una población incorporada a las islas, que no es autóctona. Entonces su voluntad obviamente va a estar ligada siempre al imperio que los trajo y no al lugar donde viven. Esto es toda una discusión jurídica que este instituto se encargaba de ir dilucidando y de trabajar sobre este tema. Y otros tantos, ¿no? Antecedentes, cuestiones geográficas, económicas, todo lo atinente al archipiélago. Obviamente esto, cuando se hizo cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores durante la dictadura de General Galtieri, obviamente el doctor Costa Méndez lo primero que hizo fue disolver este instituto. Y toda su documentación no sabemos en qué quedó. Hoy todavía vivimos las consecuencias de todos esos desatinos. Pienso que queda un gran trabajo para recuperar, para volver a ir hacia adelante en este tema, ¿no? Y no quedarnos con la nostalgia, y menos con la nostalgia bélica.